están? Muy buenas noches. Gracias por compartir nuevamente una edición más de Hablemos de Ciencia. Esta noche tenemos varios temas para compartir con ustedes. En la primera entrevista de esta noche, el investigador invitado es el doctor Dominique de Melen. Viene a hablarnos sobre este tema realmente muy interesante sobre la inteligencia artificial en la educación. Hola Dominique, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Judith, buenas noches. Gracias por esta invitación. Siempre es un gusto compartir conocimiento y diálogo, así que gracias. No, gracias a vos por estar con nosotros aquí en Hablemos de Ciencia. Contanos, para poco comentar a la audiencia, ¿cuál es tu línea de trabajo en cuanto a investigación? ¿Hace cuántos años haces investigación? ¿Y qué específicamente es, de qué se trata específicamente el trabajo que estás desarrollando, que estás desarrollando? Bueno, soy sociólogo, doctor en sociología de la Universidad de Lovaina en Bélgica, lo que explica mi acento. También soy belga de origen. Hace casi 30 años que estoy acá en Paraguay. Y dentro de la sociología desarrolló un poco como una línea particular entre la investigación y la acción. Es decir, así que normalmente los investigadores son personas que trabajan en laboratorio, en gabinete, que indagan, pero que no se preocupan necesariamente mucho de cumplir con lo que investigan. Es decir, ese es un trabajo más técnico. En el tema de la educación es más quizás el trabajo de los docentes. Pero a mí me interesa de hacer esta ida y vuelta entre la investigación y la gestión. Lo que no es fácil, así porque un investigador que propone algo después tiene que demostrar la validez de lo que encontró. Y allá está un poco complicado. Así que tuve varias experiencias de investigar, diseñar programas educativos y después de implementar estos programas y después hasta volver a investigar estos programas. Y mi doctorado, por ejemplo, fue sobre un programa de educación acá en Paraguay. Así que ese es un poco, la investigación-acción es un poco lo que me define un poco como investigador. Recientemente estuviste en la Universidad de Ginebra realizando un poco un trabajo, un proyecto de vinculación, entiendo. ¿De qué se trata el trabajo que hiciste allí? Bueno, hicimos un convenio con la Universidad de Ginebra, con la cual estoy trabajando desde hace un tiempo, con el doctor Akari. La Universidad de Ginebra es interesante a nivel de educación porque allá estuvo Rousseau, Piaget, Paulo Freire, últimamente Perronou, así decir que es un espacio que tiene mucha producción, mucha reflexión en educación. Y la idea que nos propusimos era de indagar un poco sobre cuáles son los efectos, los posibles efectos de la inteligencia artificial sobre la educación. Así que allá empezamos con una revisión bibliográfica. Es difícil porque en el inicio algunos decían, pero no, eso es un tema de moda nomás, así que no se sabe bien por dónde tomar este tema, esta problemática. Así que fuimos leyendo no solamente para comprender lo que es la inteligencia artificial, pero cómo está cambiando el mundo de la producción de conocimiento, del acceso al conocimiento y de la difusión al conocimiento. Es decir, cómo la inteligencia artificial podría incidir sobre la forma que llegamos al conocimiento y que los docentes transmiten el conocimiento. Un poco como, y detrás de eso ver si hay pregunta ética que tenemos que hacernos, es decir, cómo reflexionar un poco sobre este tema de los efectos. De los efectos de la inteligencia artificial dentro de lo que es la educación, ¿verdad? Totalmente. Y en los primeros, en estos primeros estudios, estas primeras reflexiones, conversaciones, ¿cuáles han sido estos efectos que ustedes han identificado? Sí, bueno, yo lo tomo desde la sociología, pero deberíamos tener un diálogo interdisciplinario sobre eso. La sociología intenta entender los cambios de la sociedad. Y lo que observamos es que las sociedades cambian con los cambios tecnológicos. Así que hubo el invento de la rueda, de la escritura, de la máquina a vapor, después de los medios de comunicación. Y todo eso tuvo una incidencia sobre la sociedad. Así que pasamos de una sociedad agraria a una sociedad más moderna, industrial, es decir, hubo diferentes fases. Así que cada cambio de tecnología
produce un poco como una forma social distinta, una forma con relación al trabajo, por supuesto, pero también una forma política a veces. Y si pensamos que dentro de eso la educación es una herramienta dentro de la sociedad para formar las nuevas generaciones, para poder participar de esta sociedad, por supuesto un cambio tecnológico va a producir un cambio de sociedad y un cambio de educación. Así que es un poco lo que estamos buscando. Es decir, que la educación que conocemos, la escuela que conocemos, es un poco como una herramienta que nació de la escritura, de los libros, de la transmisión del conocimiento y del acceso a través de los libros y de la escritura, y es un modelo de escuela calcado un poco sobre la sociedad industrial. Es decir, que el horario de la escuela es el mismo que el horario de trabajo. No porque los niños necesitan 8 horas para aprender, porque los niños necesitan estar 8 horas en la escuela, porque los padres trabajan 8 horas más. Así que es un calco un poco de un tipo de sociedad que tuvimos, pero que está cambiando mucho. Es decir, así que la reflexión que intentamos hacer es decir, ¿qué le va a pasar a la escuela con la inteligencia artificial? Si la escritura transformó la educación, ¿cómo la inteligencia artificial va a transformar la educación? Parece muy desafiante y también tener investigadores que estén trabajando en estas líneas, que puedan traer o utilizar o presentar, por ejemplo, al Ministerio de Educación estas nuevas herramientas, estas nuevas líneas, estas reflexiones. Yo me imagino que dentro del Ministerio de Educación se tendrán estas conversaciones, espero, pero si no, abramos estas conversaciones tan interesantes sobre la utilización de estas herramientas. Volviendo un poco a lo que planteabas en la educación y como sos docente en la universidad, ¿cómo ha cambiado la educación o la enseñanza en la universidad con estas herramientas nuevas, Domingo? Sí, así que primero quizás deberíamos comprender lo que es la inteligencia artificial, así decir que una parte del trabajo que tenemos que hacer. Hay diferentes formas de inteligencia artificial, no es un tema totalmente nuevo, es un tema que empezó a aparecer en los años 50, ya que se empezó a plantear un poco el tema. Tuvo como un impulso un poco más fuerte el año pasado con el tema del ChatGPT, entonces que empezó a mover un poco más el tema de la educación. Así que una primera tarea es comprender, y creo que la universidad debería dedicar también a intentar de comprender el alcance de la inteligencia artificial, pensando que la inteligencia artificial no es quizás una inteligencia si partimos un poco del concepto de inteligencia como la inteligencia humana. Es decir, que la inteligencia artificial es como más bien una super herramienta. Es decir, no es algo que es capaz de crear, tomar decisión del mismo alcance que puede tomar un ser humano. Es decir, hay una forma de inteligencia que es la inteligencia humana que no va a suplir la inteligencia artificial. Pero tenemos que reconocer cuál es la potencia de esta inteligencia artificial. Así que, por ejemplo, en Ginebra me tocó visitar el CERN, que es una herramienta muy potente que se creó ya hace más de 30 años, que es un acelerador de partícula que está en la frontera entre Suiza y Francia. Y allá, por ejemplo, se creó lo que es la forma actual de la web. Se creó un poco la idea de Internet, así porque era como un super laboratorio conectado con otros laboratorios en el mundo y empezaron a instalar allá un centro de cálculo, de procesamiento de datos y lo comparten con otros investigadores. Así que allá nació un poco todo el tema de las redes sociales, del intercambio, de crear herramientas. Así que eso es un poco lo que está transformando, es decir, nuestras universidades ahora están conectadas con otras universidades, es decir, que hay muchos más intercambio entre investigadores hoy que hace 20 años o algo así, es decir, que eso es un poco lo que tenemos que analizar. El otro herramienta que cambió un poco la universidad, que no fue algo calculado, fue el tema del COVID, es decir, cuando tuvimos que entrar en el mundo virtual. Es decir, que cuando hablamos de un cambio de sociedad, la sociedad es como una representación del mundo, es decir, los pueblos indígenas tienen una cosmovisión, la sociedad moderna tenía una visión del mundo basada en la ciencia,
ahora aparece como un nuevo mundo que es el mundo virtual, al lado del mundo físico. ¿Cómo establecemos nuestra relación con este mundo virtual? Así de cómo lo utilizamos. Así que yo pienso que la universidad no es solamente una adaptación de herramientas, de utilizar plataformas, de utilizar sistemas como el ChatGPT para hacer investigación, procesar datos, es también, y creo que pertenezco a la Facultad de Filosofía, por ejemplo, una reflexión sobre nuestra relación al mundo dentro de estos cambios con la inteligencia artificial. Así que la universidad debería ser un poco como un espacio, es un espacio de investigación, pero un espacio de laboratorio donde podemos experimentar un poco estos nuevos usos de eso. Y después hablaste un poco de un espacio de diálogo con el mundo político, el mundo técnico. Y eso es una agenda que quizás hay que instalar, es decir, porque la ciencia tiene su proceso, su velocidad, que no es necesariamente lo mismo que la agenda política o la agenda educativa. Es decir, que la ciencia le gusta meterse en problemas, a buscar la complejidad y decir que no entiende, pero el docente necesita entender para desarrollar su clase. Así que el docente necesita alguna certidumbre para poder. Así que no le conviene que nosotros, los científicos, le decimos, ¿sabes qué? No entendimos todavía el alcance de el docente necesita perspectiva más práctica. Es decir, que hay que construir este puente entre la ciencia y la educación y entre la ciencia y el mundo político. Y el mundo político también tiene su tiempo, tiene que decidir de forma. Así que ahí hay que encontrar como una forma de crear mesas de trabajo entre CONACYT, el MEC y el mundo político. Para que de esa manera empezar a trabajar en estas nuevas líneas o en nuevas políticas públicas adaptadas a estos nuevos tiempos en el ámbito de la educación, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. ¿Cómo adaptar toda esta tecnología, todas estas super herramientas para utilizarlo en el campo educativo? Y allá aparece como un desafío que es poco investigado, todavía poco abordado a nivel de las políticas educativas, que es como pensar una nueva forma de socialización. Así que hablaste un poco del hábitus que tenemos con relación, pero la escuela tuvimos que generar un hábitus para aprender a escribir. Así decir, si intentamos acordarnos un poco el primer grado, teníamos que desarrollar una destreza, teníamos que aprender a leer sin doblar las páginas, había todo un hábitus que tuvimos que crear, así una cierta disciplina para poder aprender a leer, descodificar y entender los textos. Así que deberíamos pensar cómo eso se da con los textos digitales, que son un poco distintos, pero también con herramientas. Así que hay que crear como un nuevo hábitus y hay que crear como una nueva socialización, es decir, tener el buen uso de la tableta. Es decir, lo que encontramos un poco en la literatura es que en la sociedad tradicional, en la sociedad oral, todo se basaba en la memoria. Si teníamos que, como no teníamos otra herramienta, todo tenía que estar en la memoria. Cuando aparece la escritura, podemos descargar una parte en el cuaderno y en el libro. Así que tuvimos que desarrollar como otro proceso de socialización y otro uso del cerebro. Así que allá nos hacemos dos preguntas. ¿Cuál va a ser un poco el uso neurológico, un poco al nivel de la inteligencia artificial? Porque lo que hace una herramienta como el ChatGPT está procesando la información como nosotros lo hacíamos cuando hacíamos la lectura de un texto. Así teníamos que descodificar, hacer la síntesis y después interpretar. Procesa todo y te da la respuesta. Sí, así lo que cree que es la respuesta, ¿verdad? Sí, así que él hace ahora una parte de lo que nosotros teníamos que hacer, o que tenemos que hacer todavía a partir de un texto escrito. Así que algunos dicen es como si hay una parte de nuestro cerebro que se libera, es decir, que ya no va a tener que hacer todo. Ese proceso de trabajar en eso. Como cuando pasamos de la sociedad oral a la sociedad escrita, tuvimos que liberar nuestra memoria, no había que tener todo a pesar que la escuela siguió enseñando de memoria durante mucho tiempo. Así que, ¿cómo hacer un buen uso de esta liberación un poco de nuestro cerebro que tenemos? Así decir, y algunos que son un poco defetistas dicen
lo hicimos mal, así, porque el tiempo liberado lo usamos para estar conectado todo el tiempo con la tableta. Así que hay niños que están conectados 5 o 6 horas por día, niños o adultos. Así que creamos como una nueva dependencia de la tableta. Así que, ¿cómo crear como un uso mejor de las herramientas y al lado de eso desarrollar otro tipo de habilidad como la creatividad? En este debate sobre la educación del siglo XXI, la creatividad y la flexibilidad aparecen así como elemento interesante. Y cuando hablamos de creatividad y flexibilidad, hablamos del desarrollo del arte. Así que hablábamos un momento dado de la sociedad moderna, de la sociedad de la información. Algunos dicen estamos en las sociedades del conocimiento, sí. Y otros dicen no, ya terminó eso, estamos en la sociedad de la creatividad. Así que la meta de lo que debería ser la educación sería una educación para la creatividad, así ser creativo en el uso de las nuevas tecnologías y en el uso del conocimiento que vamos a tener. Así que allá quizás está el debate sobre la educación, es decir, cómo hacer una educación donde formamos niños más autónomos y niños más creativos, es decir, y no solamente niños que saben utilizar la inteligencia artificial. Es decir, que hay como un nuevo perfil y una nueva socialización que tenemos que pensar. Y en ese sentido creo que va ahí de la mano. ¿Cómo adaptar entonces los programas de formación docente, doctor, para incluir un poco lo que son las enseñanzas de estas nuevas herramientas? Así que allá tocamos un tema clave, es decir, porque normalmente la formación docente podría ser el inicio del cambio de la educación. Así que si le damos como una nueva formación, si formamos docente a la creatividad, a la flexibilidad, a formar alumnos más autónomos, así que serían un poco las habilidades importantes. Primero, estos docentes deberían ser también creativos, investigadores. Así que deberían ser resultado ya de todo ese proceso de educativo. Sí, deberían tener un poco estas habilidades. Y observamos que no es solamente en el campo de la educación, es decir, que hay muchos oficios que van a desaparecer, es decir, hay oficios, por ejemplo, se ve en el sector bancario, en los supermercados también, es decir, que hay función que hacíamos de forma automática que ahora la inteligencia artificial va a poder hacer. Es decir, en Ginebra me tocó visitar un laboratorio, toqué el timbre, una inteligencia artificial me respondió, me abrió la puerta, entré en un SAS, allí había una pantalla y yo tenía que buscar un poco el laboratorio con él. Así que todo era, ya no había recepcionista, es decir, todo era, así que eso va a pasar, es decir, así que los nuevos empleos van a ser empleos también más flexibles, más creativos, es decir, menos automáticos. Así que tenemos que pensar eso y tenemos que pensar cómo instalar eso en la formación docente y cómo los docentes van a tener herramienta metodológica para poder trabajar eso. Así que se habló además mucho de una educación para la convivencia con nuevo tipo de interacción. Es decir, no es el docente que conoce y transmite o comparte conocimiento, es un docente que transforma casi su aula en un laboratorio donde se sabe que los jóvenes más bien rápido pueden tener acceso al conocimiento. Así que un joven que no entiende una parte de la matemática va a buscar en YouTube y va a encontrar un tutorial que le explica lo que no entendió. Así que durante la pandemia muchos jóvenes pudieron tener acceso a estas herramientas y pudieron desarrollar su conocimiento a partir de lo que encontraron. Así que el docente puede utilizar esta capacidad que tienen los jóvenes hoy y transformar, decir, bueno, queremos trabajar sobre un tema y los jóvenes van a ir buscando. Y el docente entonces actúa más bien como un catalizador que genera el interés. El interés, la motivación es importante en la educación, que organiza un poco su aula para que ayuda a buscar la información, a procesar la información y a transformarla en un conocimiento. Así que es un perfil un poco distinto del docente
O quizás vamos a tener diferentes tipos de docente también, un docente presencial, un docente virtual y quizás un docente más social también, porque lo que vamos a tener que fortalecer en esta sociedad virtual es la interacción social, de tener educadores que están en los espacios sociales para potenciar también las relaciones sociales que son necesarias. ¿Cierto? Quizás tenemos que imaginar diferentes tipos de docentes. Realmente es un desafío gigante, y también es una reflexión muy importante porque es lo que vivimos ahora mismo, eso es lo que los niños, los jóvenes ya están viviendo. ¿Qué y cómo puede mejorar estas nuevas herramientas, nuestra educación y nuestra formación para la vida? Y lo que decías mismo sobre los nuevos espacios de trabajo que ya se van a perder, y cómo nos preparamos, cómo les preparamos a las nuevas generaciones para ese desafío, porque nuestras carreras universitarias siguen siendo las mismas, seguimos preparándoles a los jóvenes para las mismas profesiones ahora. Esto, para tener un cambio, por lo menos en 10 o 15 años, tenemos que empezar a cambiarlo, por lo menos en los próximos 3, en lo posible, para realmente estar ni siquiera a la vanguardia, estar más o menos en el nivel aquí regional, diría yo, ¿verdad? Pero entiendo que todos los países o toda la región y el mundo están conversando, están reflexionando, están pensando cómo modificar y cambiar. No sé si conoces algunos espacios, algunos centros educativos fuera, en el exterior, que ya estén trabajando en estas líneas de trabajo, de esta manera, Dominica. No, creo que más o menos todos los países están en lo mismo, así decir, están indagando. Sí, visité este laboratorio universitario, era un laboratorio, en realidad era una maestría en transformación social, es decir, que es un espacio un poco en el margen de la Universidad de Ginebra, que une un poco la facultad de management con la facultad de ciencias sociales, ¿sí? Y se conectaron con los organismos internacionales que están en Ginebra, ¿sí? Porque allá están un poco, y intentan ayudar a los organismos internacionales a entender todos estos cambios sociales y de saber un poco cómo ellos también tienen que cambiar un poco su misión, su gestión, para poder adaptarse un poco a estos nuevos desafíos. Y lo que era interesante de esta maestría es que primero era como una sola sala, y una sala adaptable, así decir, había sillón, mesa, pizarrón y cosas así. Y la primera cosa que hacen los alumnos cuando llegan es organizar el espacio como quieren, así decir, pueden hacer sofás, así es, ponerse en círculo y hacer una discusión, pueden construir mesa de trabajo, así decir, que hay como un espacio que es modular, así, porque creo que señalaste, decir, vamos a seguir con el mismo tipo de espacio o el mismo... Creo que hay un cambio de tiempo y de espacio que tenemos que imaginar. Al lado de este espacio de aprendizaje colectivo había un laboratorio, lo que llamamos FatLab, que son un poco laboratorios donde hay impresora 3D, materiales didácticos, y allá los alumnos pasan del salón de discusión al laboratorio, y allá ellos crean como maqueta, díptico, donde explican un poco sus ideas, así decir, pueden dibujar, hacer pequeña filmación, hacer una maqueta 3D, así decir, hay un paso entre el pensamiento e intentar de concretar en algo que es bastante interactivo. Y el programa se inicia con un primer momento de problematización, donde intentan de captar un poco cuál es el problema sobre el cual queremos incidir. Después pasan en diferentes facultades para tener herramientas teóricas que le parecen que van a ser pertinentes para eso, y terminan con una pasantía, ¿sí? Donde tenían que operar un poco su idea. ¿Sí? Así que es un cambio de espacio, un cambio de dinámica, no hay un docente, un aula, pasan y ellos componen un poco su programa, así que es mucho más interactivo. ¿Sí? Pero
acá en Paraguay también hay experiencia interesante, es decir, el año pasado investigamos un poco, una pequeña investigación, el Colegio San Francisco, que está en el barrio San Francisco, una zona vulnerable, pero es un colegio que tiene elemento muy ligado al debate que tenemos, es decir, los alumnos entran de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que tienen un programa extenso y tienen como 3 tipos de planes. Hay el plan común de la educación media, hay un plan técnico, porque tiene bachillerato en informática, corte y confección y electricidad, y después tienen un plan complementario, que es pensado por la Fundación Fe Alegría, donde utilizan la metodología STEAM. STEAM es articular un poco ciencia, tecnología, matemática y arte. Así que en el plan complementario tienen mucho trabajo de arte, así que tienen curso de música, pero hasta dos horas por día, y a partir de eso conformaron una orquesta sinfónica, es decir, hay 72 niños que actúan dentro de una orquesta sinfónica. Hay un taller de teatro muy performante, hay una radio de comunicación, así, hay taller literario, así decir, donde el componente de arte es lo que le ayuda a desarrollar su personalidad, a expresarse y a tener flexibilidad. Y cuando hicimos la investigación era interesante porque queríamos analizar cuál es la trayectoria de éxito de estos estudiantes que vienen de una zona vulnerable, que normalmente en Paraguay 40% de los jóvenes no terminan la educación media y dentro del sector vulnerable hay más riesgo todavía, así que queríamos entender por qué estos jóvenes terminaron la educación media. Y había como 4 factores, un factor individual, su personalidad, la familia, el colegio y un factor comunitario. Y dentro del colegio casi todos decían que la parte más importante fue la parte de arte. Yo esperaba que me decían matemática, ciencia, informática también, pero casi... Deportes también. Deporte, pero sí. Todos decían, yo hice teatro, cuando entré en el colegio tenía una historia un poco complicada por todo lo que pasé, hablaba poco y el teatro me ayudó a expresarme, a sacar, a tener una personalidad, a defender mi idea y todo. Así que, arte también es hacer una obra de teatro, trabajan la obra de teatro en literatura y después en corte y confección arman el vestuario. Es decir, hay como una interacción, trabajan por proyecto. Y eso es una dinámica que se acerca un poco a lo que observamos en el laboratorio. Y después entrevisté a egresado y un egresado me dijo, bueno, terminé y ahora trabajo en una agencia de courier, es decir, estos paquetes que vienen de... Y allá, bueno, hice una pasantía, me pusieron a prueba durante un mes y lo que hice es observar lo que hacían y preguntaba, así, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y qué es lo que tengo? Así que eso aprendí en el colegio, es decir, ser interactivo, hacer preguntas, observar y cosas así. Y hice eso, y eso me valió el puesto, porque el director dijo, me gusta tu forma de ser, y tenía la flexibilidad y la adaptación para poder hacer. Así que son herramientas que se ve que permite eso. Así que creo que hay experiencia valiosa en Paraguay. Me parece grandiosa esta experiencia, creo que tendríamos que visitar el Colegio San Francisco. Podemos invitarlo en un programa acá. El colegio es como una buena noticia dentro del barrio, es decir, es algo que dinamiza un poco y que tiene un impacto social y que deberíamos pensar también en términos de efecto para las políticas sociales, es decir, porque estos jóvenes que logran salir de una situación van a necesitar de menos programa social también, así que es un colegio que quizás es un poco más, o es más costoso por el tiempo de la docencia, tienen docentes que no tienen otros colegios, pero es un colegio que tiene un impacto social también, así que valdría, y que puede ser como una referencia también para pensar. Hay muchos espacios en Paraguay de transformación, de migración urbana, es decir, hay muchos asentamientos urbanos que se están creando
alrededor de las ciudades paraguayas. En estos asentamientos creo que necesitamos pensar el colegio no solamente como una oferta educativa, pero como un programa social también, así que acompaña un poco este paso de una realidad sociocultural a otra, así que Qué desafiante realmente es este tema y muy apasionante pensar y reflexionar, pero sobre todo es esperanzador porque estamos reflexionando sobre esto, Dominique. Y para mí realmente es muy desafiante porque venimos de una educación con muchos problemas, pero que salimos, ¿verdad? Somos fruto de esa educación, pero ¿qué queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? O sea, ¿de qué forma queremos que ellos se vayan formando? Entonces, conversar un poco sobre esto y ver que hay líneas de investigación que se están desarrollando para que posteriormente esos resultados, esos conocimientos se puedan transformar en políticas públicas que a través del Ministerio de Educación se puedan delinear. Entonces, realmente es muy esperanzador. Te agradezco muchísimo por venir hoy a contarnos y a brindarnos un poco todo este conocimiento tan amplio que tenés, Dominique. Muchísimas gracias. No, creo que es parte un poco de nuestro trabajo también como científico, de compartir, de dialogar, de explicar lo que podemos explicar, intentar de buscar los términos para que se pueda entender. Y también, bueno, creo que reflexionar un poco sobre el tema de la educación. Y decías, creo que estamos en un mes donde las tapas de los diarios un poco son defetistas, un poco con relación a escuelas que se caen, que no tienen infraestructura, kit escolar, que llegan tarde. Hay veces tenemos como una visión un poco pesimista un poco de la educación paraguaya, pero deberíamos hacer tapa de diario también con espacio donde existe una alegría de enseñar y una alegría de aprender. Es decir, que creo que el desafío para que funcione la educación es redescubrir un poco esta alegría, así de ser docente. Hay muchos docentes que lo hacen por vocación y hay muchos niños que entran en la escuela porque quieren aprender, porque tienen esta curiosidad. Así que tenemos que intentar de mantener un poco eso y de eso van a nacer los futuros científicos también. Así que tenemos que cuidar este espacio. Tenemos que cuidar ya estos nuevos espacios. Muchísimas gracias, Dominique, por estar con nosotros. Gracias. Con esto vamos a una breve pausa y al regresar seguimos con más informaciones y más novedades sobre ciencia, tecnología e innovación aquí en Hablemos de Ciencia. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. En este espacio vamos a compartir con ustedes una entrevista muy interesante con una investigadora de primer nivel, la doctora María José Fernández. Ella es investigadora del área de ciencias médicas y de la salud y ella nos va a contar en el espacio de Rostros de la Ciencia Paraguaya sobre sus inicios en la ciencia y de cómo fue creciendo ella y abriéndose camino en este ámbito científico. Vamos a continuación entonces con la primera parte de la entrevista con la doctora María José Fernández. Desde muy pequeña yo fui una persona muy curiosa, muy dedicada, con ganas siempre me gustaron siempre los desafíos. Cuando la gente me preguntaba qué voy a estudiar cuando sea grande, yo decía no sé bien todavía, pero va a ser algo difícil. Ya me gustaban los desafíos en aquel entonces. Y después, incluso yo llegué esto es algo que no cuento muy a menudo, llegué a hacer un cursillo, el cursillo de medicina. Yo estaba haciendo el cursillo de medicina por una cuestión de, no encontraba opciones, no estaba muy contenta, hasta que me acuerdo que mi papá vino un día y me mostró un folleto, algo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y me mostró la carrera de biología. Y yo ahí, en ese momento leí, supe que eso era lo que yo quería, que realmente eso era a lo que me quería dedicar, ¿verdad? Y en aquel momento fue como un poco una locura, ¿no? Dejar todo y dedicarme a eso, pero estaba muy segura, muy convencida de que mi camino estaba por ahí, hacia el lado de la biología, de la investigación. Me apasionaba la genética. Entonces,
fue ahí donde decidí comenzar un poco y hice el ingreso a biología acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA y bueno, ahí comenzó luego a través del contacto con investigadores. Ahí éramos poquitos, en aquel momento éramos, no sé, 5 estudiantes por aula, entonces teníamos un contacto como muy cercano con nuestros profesores y había profesores realmente buenos, ¿verdad? Me acuerdo especialmente, por ejemplo, de Gabriel Parra, que era también un joven estudiante, todavía le estaba terminando la carrera, pero era gente de IDAMIA, gente que nos empezaba nos mostraba un poquito de lo que hacían, de los trabajos, y ahí me empezó a gustar y desde luego ya estaba convencida de que quería hacer investigación y que iba a ir por el lado de la genética, biología molecular. Mi niñez siempre fui una nena muy curiosa, de hecho a veces le hacía enojar a mi papá porque tipo quería ver, cuando tenía un juguete me acuerdo yo quería ver qué había adentro, quería ver cómo funcionaba y así rompí varios juguetes de pequeña, era muy inquieta, era también muy callada, no era una persona, y mi juventud yo fui siempre la típica nerd, ¿verdad? Muy estudiosa, de por sí no era muy amante de la fiesta y de las cosas, siempre fui así una persona más callada, Y otra característica, de hecho siempre, ahora me acuerdo de mi profesora del colegio, me encantaba enseñar. Ya tenía una pasión por enseñar, yo era la profesora de mis compañeras. Me encantaba, les reunía a todas ellas felices, venían todas a mi casa y armábamos pizarrones, cosas, y yo estudiaba. Y mis compañeras felices, todas sacaban buenísimas notas. De hecho, eso seguía haciendo hasta la facultad. Tenía una compañera también que le costaba muchísimo y venía siempre a casa porque a mí me gustaba, yo lo hacía con ganas. Entonces, enseñar para mí era lo máximo, me gustaba muchísimo. El último año de la carrera yo decido hacer una pasantía y hago una pasantía en un laboratorio de investigación en el ICS, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. Y bueno, ahí me involucré en varias investigaciones y me entusiasmé tanto que creo que era yo la que llevaba la batuta. O sea, me acuerdo que trabajamos con las vinchucas, hacíamos un montón de test, incluso hacíamos trabajo de campo. Y bueno, en ese momento me apasioné con la investigación, y ahí, a través de estando ahí, contacté con un laboratorio justamente en España, y donde finalmente fui a hacer el doctorado. De 1996 empiezo el grado, y después del 2000 al 2007 fue todo formación, o sea, fueron casi más de 11 años prácticamente que yo invertí en formación. La verdad que vivía y respiraba solamente por él. Tanto es así que yo hoy en día tengo familia, pero en su momento era algo que yo ya ni me dije, bueno, ya no pude, la familia, lo siento, no llegué, pero todo llega después. Todo llega en su momento, exactamente. En la segunda parte de la entrevista con la doctora María José Fernández, ella nos va a comentar acerca del por qué decidió dedicarse a esta línea de investigación en particular, acerca de los aportes que ha realizado en el marco del trabajo de estos años de experiencia en el área científica, y también de la importancia de invertir en el área de ciencias básicas, en investigaciones en el área de ciencias básicas. Así que vamos a continuación con esta segunda parte de esta apasionante entrevista con la doctora María José Fernández. Siempre me gustó y siempre trabajé en lo que es diferenciación celular y su relación con el cáncer, ¿verdad? Las células tumorales son células justamente que proliferan de manera descontrolada y perdieron la capacidad para diferenciarse. Entonces, eso es más o menos algo en lo que yo siempre, mi carrera me llevó a trabajar con eso, o sea, todos los años de trabajo, mi experiencia, toda la experiencia que gané en esos 11 años, más otros años que estuve en la Universidad de Oxford, fui ganando conocimiento y experiencia en herramientas para trabajar en ese aspecto, ¿verdad? Con distintos modelos, ya sea modelos de células de ratones o también con humanos en el tiempo de Oxford. Y entonces me quedé con esa línea que tiene que ver con la eritroleucemia y la diferenciación eritropoyética, o sea, la diferenciación hacia glóbulos rojos. Esa es una de mis líneas principales. Después volví a Paraguay y por supuesto no tenía el laboratorio, no tenía la infraestructura.
Y no me iba a quedar sentada de brazos, sentada esperando a que pase algo, ¿verdad? Entonces salí a golpear puertas, salí a buscar para posibilidades de trabajar y trabajé en distintos temas, ¿verdad? Pero uno de los temas que también quedó es el tema que tiene que ver con la replicación del ADN, con el ADN, lo que es la topología del ADN. ¿Por qué? Porque me tocó, cuando volví acá, yo estaba en la Politécnica y me tocó trabajar con matemáticos, con físicos, y teníamos que buscar un punto común de interacción, ¿verdad? Me valí de eso, y también es muy importante de tener un entorno que te ayude, que te acompañe, ¿verdad? Y conseguí un apoyo para trabajar en topología en España con un paraguayo, justamente el doctor Jorge Bernardo Schwarzman, que falleció hace unos años. Él fue la persona que nos abrió las puertas, ¿verdad? Su corazoncito de paraguayo probablemente, y empezamos a trabajar en topología y todos aprendimos juntos. Ahí tuve que volver a aprender muchas cosas, tuve que volver ahí hacia atrás y aprender con mis estudiantes, con estudiantes, con otros investigadores, y fuimos armando una línea que después se convirtió en proyectos, en publicaciones, en tesis, y todo lo demás, y hasta hoy continúa, ¿verdad? Y otra de las personas que acá en Paraguay me abrió las puertas de par en par fue el doctor Cubilla, Antonio Cubilla. Él me dio oportunidades, y yo siempre tengo muchas ganas de hacer cosas, y me sumé a su proyecto. Me acuerdo que fui con unas muestras de cáncer de pene a Holanda, a trabajar en un laboratorio que se llama el DDL Diagnostic Laboratory, que es un super laboratorio privado, que nos abrió sus puertas porque estaba muy interesado en la relación del HPV con las lesiones precancerosas. Y yo fui hasta allá a analizar unas muestras, porque ellos tienen un equipo que hay en pocos lugares en el mundo, que permite hacer microdisección con láser. Entonces fuimos microdiseccionando cada lesión y extrayendo ADN para ver qué genotipos de HPV, y fue un trabajo muy interesante que publicamos súper bien, y bueno, y ahí comenzó también mi colaboración con el Instituto de Patología e Investigación del doctor Antonio Cubilla. La investigación básica justamente es la que va a nutrir la ciencia, ¿verdad? Todo lo nuevo, lo novedoso, los verdaderos, digamos, hallazgos revolucionarios van a venir por ese lado, ¿verdad? Por eso que es muy importante. Yo justo te daba dos ejemplos clarísimos. El tema de esta herramienta que está súper, que se usa ya en todos los laboratorios prácticamente de biología molecular, que es el CRISPR, o las tijeras genómicas, ¿verdad? Que te permiten editar un genoma. Ese descubrimiento, si miramos hacia atrás, comenzó creo que esto salió allá por el 2012 o algo así, pero comenzó muchísimos años, allá por el 1990 y tanto, en los 1990, los 90, comenzó con las primeras observaciones de investigadores trabajando en ciencias básicas con un modelo de bacterias que descubrieron el sistema, ¿verdad? Que funciona en realidad como un sistema inmune en las bacterias, hasta llegar a un momento donde paso a paso, ¿verdad? Se fue adaptando, se fue conociendo más el sistema. Eso es todo investigación básica que va nutriendo todo lo que es el sistema, hasta llegar a lo que es lo que fue el descubrimiento revolucionario de Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, ¿verdad? Que ganaron el premio Nobel, de convertir esas tijeras genómicas en una herramienta que se pueda usar en humanos y que se está usando hoy para tratar ciertos tipos de enfermedades. En esta tercera y última parte de la entrevista con la doctora María José Fernández, ella nos va a comentar acerca de los desafíos que tuvo que atravesar para llegar al espacio donde se encuentra actualmente. Es una investigadora sobresaliente y muy calificada en el ámbito de las ciencias médicas y de la salud. Y también nos va a comentar acerca del apoyo familiar que tuvo y tiene para llegar al lugar en donde se encuentra. Finalmente nos va a comentar acerca de los sueños y algunas anécdotas que ha tenido en su trayectoria como investigadora. Así que vamos a continuación con esta tercera y última parte de esta entrevista con la doctora María José Fernández. Yo me fui y estuve muchos años afuera. Entonces, desde cuando yo me fui hasta cuando volví, vi un cambio, vi una mejora, ¿verdad? Que me entusiasmó.
Inicialmente mi proyecto no era quedarme en Paraguay. Yo venía acá temporalmente, iban a ser mi hija, entonces yo venía de manera temporal y volvía. Pero nos encontramos con un ambiente muy interesante, con un grupo de investigadores muy pequeñito pero muy bueno. El profesor Rolón, Christian Scher, gente así que estaba haciendo cosas y nos entusiasmamos, porque mi marido y yo los dos somos investigadores. Entonces ahí fue cuando decidí quedarme. Y el principal obstáculo en mi caso es, yo siendo una bióloga molecular, acostumbrada a trabajar en laboratorios, donde no se escatiman los fondos, donde uno no se preocupa por eso, ¿verdad? Entonces me costó mucho en un principio, ¿verdad? Y como te comentaba, gracias a colegas del ICS que me abrieron sus laboratorios para que yo no me quede sentada, entonces pude ir avanzando poco a poco y buscando la forma. Ahora, muy difícil porque hay como no hay todavía una cultura científica, ¿verdad? O sea, las cosas no funcionan, la gente no entiende de que los investigadores necesitamos cierta libertad, cierta flexibilidad para comprar. Yo necesito este reactivo, necesito mañana, no puedo esperar, se me mueren las células, no puedo, o sea, hay como una burocracia que en todo el mundo hay, no te creas que solo en Paraguay, pero que cuesta. Al mismo tiempo en Paraguay todavía tenemos ciertas facilidades, pero me costó sobre todo porque yo estaba en una institución pública donde todavía era un poco más complicado, ¿verdad? Pero tuve en la Politécnica la suficiente comprensión en ese aspecto porque ya había otros investigadores que ya habían planteado el tema. Lo otro que a mí me salvó, ¿verdad?, es la familia, y el tener a mi familia cerca. Entonces yo tuve mucha contención, mucha ayuda. Y uno aprende a sobrevivir, ¿verdad? Se paga un precio, cuesta mucho, ¿verdad? A nivel personal poder llevar las dos cosas, pero aprendemos, a la larga tratamos de compaginar, buscamos la forma de compaginar las dos formas, las dos cosas, cosa que no digo que sea fácil ni que esté bien, ¿verdad? Yo creo que eso es, como te decía antes, un tema que hay que tener muy en cuenta, porque a lo largo de mi carrera yo conocí muchas mujeres que se vieron en la obligación prácticamente de optar entre una y otra cosa. De hecho, cuando yo decidí tener una familia, tuve también ese miedo. Pensé qué va a pasar con mi carrera, y ahora hasta donde me entró, tuve esa preocupación, ¿verdad? Hasta que dije, bueno, voy a soltar, me voy a tranquilizar, ya voy a conseguir la forma de volver a recuperar, no va a pasar nada, pero es un tema difícil. El apoyo que recibimos, a veces no somos conscientes de lo afortunados que somos, porque en realidad en otros países no tienen esa oportunidad. Y quiero contar una cosa que me hiciste acordar. Cuando estaba en el extranjero tuve la oportunidad de conocer a un investigador, no era mi jefe ni nada, pero solía decir que él solo quería mamás en su grupo, porque las mamás no vienen a perder el tiempo, que eran súper eficientes, porque aprendemos eso, a aprovechar cada segundo de nuestra vida, ¿no? Sí. Eso sí que sabemos hacer una maravilla, creo que mejor que la mayoría. Entonces yo me acuerdo mucho de ese investigador que solo quería mamá en su grupo de investigación, porque eran las más eficientes. ¡Qué genial! Entonces, un ejemplo, por poner un ejemplo de cosas que... Pero eso no quita que el sistema tiene que mejorar, ¿verdad? Que hay muchas injusticias, y eso es algo que no podemos obligar a una mujer a elegir entre su carrera y su hijo, que te digan, no, vos quisiste tener hijos, entonces, bueno, es tu problema. No tiene que ser así, ¿verdad? Hay mucho por hacer en ese campo. Uno hace un poco de todo acá. El investigador no es solo investigador, tenés que ser el que recoge las muestras, el que está, no sé, tenés que estar un poco en todos los aspectos del proyecto, de un proyecto de investigación. Pero una anécdota graciosa que me acuerdo de mi época de joven, justamente de aquella época en que estuve en el ICS, era que vino un investigador, era del Imperial College de Londres, así lo máximo, que venía a colectar muestras de tatú porque podía ser un posible reservorio para la enfermedad de Chagas. Y yo estaba ya tan embalada con el tema de la investigación, yo la más entusiasmada entre todo. Me acuerdo que no sé ni cómo se me salió, fui a pedirle a un tío que tenía una empresa con camiones y tal, que nos preste una especie de camioncito para ir al Chaco. Y fuimos con un amigo y el investigador en cuestión, con un montón de trampas para capturar el tatú. El tatú. Sí, los armadillos. Entonces estábamos en el medio del campo, poníamos las trampas, no caía nada. Ya en desesperación, porque este señor se vino desde allá y yo embaladísima, empezamos a contactar con cazadores furtivos del tatú. Bueno, tampoco tuvimos éxito hasta que llegamos hasta Campo Loro, allá en Boquerón, y nos encontramos con un grupo de nativos y hablamos con ellos.
Y nos dijeron, bueno, porque él es extranjero, porque los paraguayos no queremos así, estaba medio enojado con los paraguayos y le dijimos que sí, que por favor. Y al otro día vino cada uno con un tatú en la mano, cada uno. Mira que no se encontraba, todo el mundo nos decía que no íbamos a encontrar, que no había ni uno, cada uno con uno en la mano. Y nos vinimos con el camioncito lleno de tatús, que por supuesto se sacaron las muestras y después se volvieron a llevar hasta su lugar, pero me acuerdo que aquello fue increíble, eran chiquititos, bueno, diferentes tamaños. Diferentes tamaños, me acuerdo de esta anécdota, y yo tan entusiasmada con la investigación. Yo no tenía nada que ver ahí, yo era nadie, pero no sé, me entusiasmó. En realidad, aspiraciones así a nivel personal mías, ya estoy en una etapa que no tengo, ¿verdad? No sé si porque somos mujeres estamos muy acostumbradas a pensar en el entorno, pero sí me gustaría mucho ayudar en la formación de nuevos investigadores, que allanarle el camino a la gente joven. Veo tanta gente, ¿verdad? Por estar acá en este ambiente, veo tanta gente tan talentosa, tan buena, ¿verdad? Acá uno ve unos chicos que son buenísimos realmente, hay gente muy, muy buena. Entonces me gustaría darles a ellos una oportunidad, ¿verdad? Que ellos tengan esa oportunidad y aprovechar el ambiente coyuntural en el que estamos, ¿verdad? Que Paraguay suena en todos lados, estamos como mucha gente joven, entonces ese sería mi esfuerzo, mi último, quisiera centrar mi energía en eso, en abrir camino para otros jóvenes, en formar nuevos investigadores, ¿verdad? Que para ellos sea más fácil el camino de lo que fue. En mi época no había becas, no había oportunidades, uno tenía que buscarse la vida, había muy poca información, muy poco. Entonces me gustaría que para ellos sea mucho más fácil el camino. Yo creo que es una forma de contribuir. Agradecemos a la doctora María José Fernández por habernos abierto las puertas de su laboratorio y sobre todo por habernos comentado y explicado acerca de su trabajo como investigadora. Para los interesados en conocer más acerca del perfil de la doctora María José Fernández, pueden ingresar a la página web del CONACYT en el espacio Rostros de la Ciencia Paraguaya y van a encontrar la entrevista completa con esta científica paraguaya. Seguidamente, hablando un poco de la carrera del investigador paraguayo, vamos a conversar con el doctor Luis Ortiz. Él es un investigador, es miembro de la Comisión Científica Honoraria del CONACYT. Nos va a comentar acerca del Sistema Nacional de Investigadores del Paraguay y de la carrera del investigador científico. Recientemente se ha emitido el decreto 1585 que reglamenta la ley del investigador científico así que nos va a comentar un poco acerca de este cambio que se está realizando. Vamos a continuación con el material. El Sistema Nacional de Investigadores es un logro histórico en las políticas públicas en Paraguay. Un sistema que fue conformado por la Ley 7064 del año 2023, que logra establecer en todos los elementos que en términos del Estado, empezando por el reconocimiento, pero también por su apoyo, su financiamiento y su promoción, permite dar visibilidad, importancia, trascendencia a la actividad científica, ¿verdad? A nivel país, ¿no? en Paraguay. Este sistema, por lo tanto, al ser un sistema de investigadores, lo que le permite no es ya solo, a diferencia del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores, ya no solamente les permite contar con un incentivo financiero, ¿verdad? Para emprender y desarrollar sus actividades académicas científicas, sino sobre todo también poder vincularse de manera integral a lo que es el campo científico internacional, contando con varios otros recursos, otros elementos, como además del financiamiento, por supuesto, a su actividad, también la movilidad, por ejemplo, ¿verdad? Su inserción también en redes, ¿verdad? Y por supuesto un aspecto que nos convoca de hecho a esta entrevista es también la difusión, la divulgación de sus actividades, ¿verdad? Finalmente es el sistema un mecanismo que viene a fortalecer la entidad rectora que es el CONACYT, ¿verdad? Que es una entidad también que ha hecho buena letra a lo largo de todos estos años con sus
digamos, en momentos de dificultades, pero que ha podido mantener una política pública. Entonces viene también a coronar, si quieren ustedes, un esfuerzo institucional que va más allá de la gestión, ¿verdad? Gubernamental o de una gestión durante un periodo gubernamental, sino en términos de entender que paulatina y progresivamente en Paraguay la ciencia ha tomado su lugar, va tomando aún, ¿verdad? Y su visibilidad, pero también su proyección en muchas políticas públicas son hoy día pensadas y formuladas incluso gracias a las evidencias que ofrece la investigación científica, y eso no hubiera sido posible sin primero un programa como el PRONI, ¿verdad? Y hoy día un sistema. Con esta nueva ley también el CONACYT y todo el país está apoyando y promoviendo fuertemente la labor y el trabajo del investigador científico. Así que a continuación el doctor Luis Ortiz nos va a comentar en qué consiste la carrera del investigador científico puntualmente. Así que vamos a continuación con esta segunda parte de la entrevista. La carrera del investigador científico es concebida por la ley, ¿verdad? Como un proceso de largo plazo que involucra tanto a los individuos, ¿verdad? A los sujetos individualmente, que deciden dedicarse profesionalmente a la ciencia, pero también involucra a las instituciones, ¿verdad? Porque se hace muy difícil sostener la actividad académica en el aislamiento, ¿verdad? en el puro solipsismo. Siempre requiere un apoyo, por eso me mencionaba yo hace rato del gran avance cuando también el CISNI hoy día permite también potenciar, fomentar la integración de redes nacionales e internacionales. Entonces, una carrera es un proceso de largo plazo en el que una persona que decide dedicar a la ciencia su actividad profesional, trabajando con otros, ¿verdad?, de su misma área disciplinaria, pero también un sistema de manera multidisciplinaria, pueda producir conocimiento, pueda divulgar ese conocimiento, pueda también colaborar en diferentes instancias con la ciencia, como las políticas públicas, como también el mejoramiento de diferentes esferas de la sociedad, ¿verdad?, ¿por qué no incluso en la innovación para en coordinación y articulación con el sector productivo, con los diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil. Realmente muchas implicaciones tiene, y lo puede hacer justamente de modo que paulatina y progresivamente un investigador o una investigadora, ¿verdad?, vayan siendo, por un lado, acumulando un know-how, también avanzando en el reconocimiento de su actividad por sus pares, y este reconocimiento que no solamente son sus pares nacionales, sino también sus pares internacionales. Por lo tanto, se habla por eso una carrera, porque como resultado del mérito, ¿verdad?, van adquiriendo todos estos, van atravesando todos estos pasos y van consolidándose, ¿verdad?, tanto en la producción, en la difusión, pero también contribuyendo al fortalecimiento del sistema mismo. Ahí entonces que hablamos de una carrera. Agradecemos al doctor Luis Ortiz por haberse tomado el tiempo de contarnos sobre el Sistema Nacional de Investigadores del Paraguay y sobre lo que significa este cambio que se está dando en este momento. Seguidamente vamos a conversar con la ingeniera Verónica Mesa. Ella es coordinadora del componente 3 del programa ProCiencias del CONACYT. Ella nos va a comentar acerca de esta transición que se está dando entre lo que es el PRONI y el CISNI. Así que vamos a continuación con la entrevista. La sanción de la Ley 7064, que establece la carrera del investigador científico y crea el sistema CISNI, es un paso muy grande para el CONACYT. ¿Por qué? Porque se formaliza la carrera del investigador. Creemos que es uno de los hitos a nivel institucional más importantes hoy en día. La ley, en uno de los últimos artículos, establece la migración automática con la categoría y nivel del investigador PRONI. Es decir, todos los investigadores PRONI mantienen su categoría y nivel al migrar al nuevo sistema CISNI. ¿Cómo vamos a ir haciendo la transición? Se va a hacer a través de las convocatorias de permanencia. Esas convocatorias siguen vigentes con este nuevo sistema, es decir, cuando termina el periodo de categorización de un investigador, debe someterse a evaluación de permanencia, donde se determina qué fue lo que hizo en este último periodo, se evalúa un poco su actividad científica.
Entonces, ahí es donde ya van a ir adoptando ciertas condiciones que no son retroactivas. Sí la categoría y el nivel, pero hay otras condiciones que no. Entonces, de una manera escalonada, en cada convocatoria de permanencia, los investigadores van a ir siendo evaluados a través de los nuevos criterios que establece el decreto reglamentario, por ejemplo, y también ciertas cuestiones que encontramos muy positivas dentro de la ley, como por ejemplo que ahora en las evaluaciones de permanencia existe la posibilidad de descender del nivel. Sabemos que esto no es deseable para el investigador, que todos hacen el mejor esfuerzo por permanecer o ascender, pero en un caso donde en ese periodo tal vez el investigador no pudo tener suficiente producción científica por alguna cuestión fortuita, él puede descender al nivel inferior con ciertas condiciones para el descenso, ¿verdad?, que están establecidas en el decreto también. Entonces, esa sería un poco la diferencia. Ahora existe una reubicación de niveles dentro del CISNI y eso se va a aplicar a través de las evaluaciones de permanencia. Tenemos previsto lanzar convocatorias de acceso al CISNI, esa es otra diferencia. Antes le llamábamos ingreso al PRONI, por ley se llama acceso, entonces es acceso al CISNI. Probablemente estemos lanzando en los primeros meses del año que viene y así se va a lanzar de manera periódica. No podemos hablar todavía ahora de con qué periodicidad vamos a lanzar las convocatorias de acceso al sistema, pero sí, se prevén nuevas convocatorias y la más cercana sería para inicios del 2025. Alentamos entonces a aquellos que quieran acceder a la carrera del investigador científico que miren el decreto que reglamenta la ley del investigador. Ahí van a encontrar las condiciones para ser evaluados, la periodicidad, en qué tiempo pueden realizar toda la actividad científica para que sean evaluados. Van a encontrar también los detalles sobre los órganos evaluativos del sistema, que seguramente son como las consultas más inmediatas que tienen los posibles postulantes. Por supuesto, cuando esa convocatoria está disponible, vamos a difundirla a través de nuestras redes sociales y de los medios institucionales para alentar a todos a que se postulen para acceder a la carrera del investigador científico en Paraguay. Agradecemos a Verónica Mesa por habernos comentado también acerca del CISNI y del cambio que se está dando actualmente en estos programas. Y les agradecemos también a ustedes por habernos acompañado en una edición más de Hablemos de Ciencia. Nos vemos en el siguiente capítulo para seguir conversando mucho más sobre ciencia, tecnología, innovación y calidad en Paraguay. Nos vemos.